Soy Renata y esta es la historia de cómo lo aposté todo por amor, y lo perdí todo por una ambición que no era la mía. Fui cocinera en uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad. Él era el chef, el dueño, el hombre que, con solo mirarme, podía hacerme olvidar quién era. Y lo hizo. Lo dejé todo por él. Mi vida, mi estabilidad, incluso mi matrimonio. Creí que valdría la pena. Que la pasión que sentíamos en cada rincón de aquella cocina era suficiente para desafiarlo todo. Pero me equivoqué. Hoy, cuando miro hacia atrás, solo veo las cenizas de lo que fue y de lo que pudo haber sido. Perdí a mi esposo, perdí mi hogar, y lo más irónico es que también lo perdí a él. Porque para él, su carrera siempre fue lo primero. Y yo, solo fui un plato más en su menú, uno que disfrutó y luego dejó atrás sin mirar. Pero no me malinterpreten. Hubo momentos en los que sentí que la vida me pertenecía, que cada encuentro prohibido valía el riesgo, que cada mirada robada entre los fogones encendía mi piel más que cualquier fuego de la cocina. Hubo noches en las que creí que nunca había sido más feliz. Que nada importaba más que el roce de sus manos y el deseo en sus ojos. Y por eso esta historia merece ser contada. Porque cuando amas con tanta fuerza, cuando te dejas llevar por el fuego de la pasión, nunca imaginas que todo terminará en cenizas. Pero lo hace. Siempre lo hace. Déjame llevarte por esta historia. Una historia de amor, traición y pérdida. Y al final, dime, ¿hubieras hecho lo mismo en mi lugar? Cuando entré a trabajar en su restaurante, nunca imaginé que mi vida daría un giro tan inesperado. Mi nombre es Renata, y esta es la historia de cómo me dejé llevar por la pasión, de cómo perdí todo lo que había construido por un amor que nunca me perteneció del todo. Desde niña, la cocina fue mi refugio. Aprendí que cada plato cuenta una historia, que los sabores pueden ser recuerdos, emociones. Y yo quería dejar mi huella en cada preparación. Cuando conseguí un puesto en uno de los restaurantes más prestigiosos de la ciudad, sentí que estaba donde debía estar. No era solo un trabajo, era un sueño cumplido. Pero no era solo la cocina lo que hacía especial ese lugar. Era él. El chef. El dueño. Un hombre que imponía respeto con su sola presencia, cuya pasión por la gastronomía era tan intensa que todo su alrededor parecía girar en torno a su éxito. Era exigente, perfeccionista, alguien que no permitía errores. Pero había algo en su mirada, en la forma en que observaba cada detalle, que me hacía sentir que no era una más en aquella cocina. Al principio, pensé que era mi imaginación. Tal vez el simple deseo de ser reconocida en un mundo tan competitivo. Pero con el tiempo, comencé a notar cómo su atención se dirigía cada vez más a mí. Su presencia era una sombra constante a mi lado, una energía que me envolvía incluso cuando no decía una sola palabra. Cada día, el trabajo se volvía más intenso. Las noches en la cocina eran largas, agotadoras, pero también llenas de adrenalina. Y poco a poco, en medio de todo el caos, empecé a esperarlo. A esperar esos momentos en los que sentía su mirada recorriéndome, en los que el silencio entre nosotros decía más que cualquier conversación. Fue entonces cuando algo cambió dentro de mí. Llegaba a casa y todo se sentía distinto. Mi esposo me recibía con la misma rutina de siempre, con la misma calidez de un hogar estable, pero yo ya no era la misma. Me sorprendía a mí misma pensando en la cocina, en los momentos que compartía con él, en la sensación de que, entre fogones y platos humeantes, mi mundo cobraba un sentido que antes no tenía. Pero, ¿cuándo exactamente cruzó la línea entre admiración y deseo? Hubo una noche que lo cambió todo. Un evento importante, una cena exclusiva para empresarios influyentes. Nos quedamos hasta tarde afinando detalles, asegurándonos de que cada platillo fuera impecable. La cocina, vacía y en penumbra, parecía un escenario preparado para algo más que gastronomía. En un momento de la noche, me quedé sola con él. Podía sentir la tensión en el aire, esa energía contenida que llevaba semanas acumulándose. El calor de la cocina era sofocante, pero lo que realmente me quemaba era la conciencia de lo que estaba ocurriendo. No hubo palabras. No hacían falta. Solo el latido acelerado de mi corazón, la certeza de que, si me quedaba un segundo más allí,
todo lo que conocía iba a cambiar. Y lo peor de todo, es que lo quería. Quería ver hasta dónde podía llegar, qué pasaría si dejaba de resistirme. Pero entonces algo rompió el momento. Un sonido. Su teléfono. Fue como un balde de agua fría. De repente, la magia se rompió y volví a la realidad. Él contestó con rapidez, con una voz distinta, seca, sin emoción. Fue entonces cuando lo supe. Había alguien más. Y en ese instante, me di cuenta de que estaba jugando con fuego. Lo peor no era el peligro de ser descubierta. Lo peor era saber que, aun sabiendo la verdad, ya era demasiado tarde para retroceder. ¿Alguna vez has sentido que tu vida está a punto de desmoronarse y aún así no puedes detenerte? Desde aquella noche, todo cambió. No podía mirarlo sin recordar cómo me había sentido en la cocina, sin revivir la electricidad que recorrió mi piel cuando entendí que lo deseaba más de lo que jamás me atrevería a admitir. Pero también sabía que no debía hacerlo. Sabía que había una línea que no podía cruzar. Los días siguientes fueron una lucha constante entre lo que sentía y lo que debía hacer. En la cocina, me obligaba a concentrarme en mi trabajo, en los platillos, en los clientes. Me repetía que él no era más que mi jefe, que debía mantenerme firme. Pero, ¿cómo se ignora algo que ya arde dentro de ti? Cada vez que entraba en la cocina, podía sentirlo cerca. No importaba si estaba al otro lado de la sala, su presencia se filtraba como el aroma de un plato recién servido, envolviéndome, distrayéndome, recordándome que lo que había pasado entre nosotros, aunque no se hubiera concretado, ya era irreversible. Y lo peor es que lo sabía. No tardé en darme cuenta de que todo esto no era solo mi imaginación. Había algo en su forma de tratarme que había cambiado. Sus correcciones se volvieron más personales, su atención más frecuente. A veces, al pasar junto a mí, sus dedos rozaban mi espalda, un gesto apenas perceptible pero lo suficientemente intencionado como para hacerme contener el aliento. Cada noche, cuando llegaba a casa, la culpa me consumía. Mi esposo me hablaba con el mismo cariño de siempre, preguntándome cómo había sido mi día, si estaba cansada, si necesitaba algo. Yo respondía con una sonrisa forzada, sintiendo que cada palabra que salía de mi boca era una mentira. Como le explicaba que, aunque no había hecho nada, ya lo había traicionado en mi mente. Las semanas pasaron y la tensión entre nosotros siguió creciendo. Ya no eran solo miradas furtivas o roces accidentales. Ahora eran pausas prolongadas en medio del trabajo, momentos en los que nos encontrábamos solos y el silencio hablaba más que cualquier conversación. Hasta que un día, la excusa perfecta llegó. El restaurante había sido seleccionado para participar en un evento gastronómico en otra ciudad. Solo los mejores chefs y algunos cocineros seleccionados asistirían. Y, por supuesto, mi nombre estaba en la lista. Mi esposo no sospechó nada cuando le conté que debía viajar. Después de todo, mi carrera siempre había sido importante para mí, y este evento era una gran oportunidad. Me besó en la frente y me deseó suerte, sin imaginar que, en mi interior, una parte de mí se derrumbaba con cada gesto de confianza que me daba. El viaje fue corto, solo un par de días. Pero en esos días, todo lo que había estado conteniéndose entre nosotros explotó. Durante el evento, trabajamos codo a codo, compartimos largas horas en la cocina, nos reímos, disfrutamos del reconocimiento de los críticos. Por fuera, todo parecía normal. Pero cuando el día terminaba y nos encontrábamos en el hotel, la realidad era otra. La primera noche, después de la cena con los organizadores, me fui directo a mi habitación. Necesitaba distancia. Sabía que quedarme más tiempo con él era un error. Pero entonces, alguien llamó a mi puerta. Mi corazón latía con fuerza cuando abrí y lo vi ahí, apoyado en el marco de la puerta, con esa mirada que me desarmaba. No dijo nada, pero tampoco hacía falta. Porque en ese momento, ambos sabíamos lo que estaba a punto de pasar. El aire entre nosotros estaba cargado, denso, como la cocina en pleno servicio. Y yo me di cuenta de que llevaba demasiado tiempo reprimiendo lo inevitable. Me pregunté, por última vez, si debía detenerme. Pero, ¿cómo se apaga un fuego cuando ya ha consumido todo a su paso?
Esa noche, tomé una decisión que cambió mi vida para siempre. Y lo peor de todo, es que en ese momento, no sentí culpa. Solo deseo. Pero, ¿qué pasa cuando el deseo se convierte en una condena? Cuando regresé del viaje, mi vida ya no era la misma. Antes, mi hogar era un refugio, un espacio de calma después del frenesí de la cocina. Pero ahora, al cruzar la puerta, sentí que ese lugar al que llamaba casa ya no me pertenecía. Todo estaba igual, y al mismo tiempo, todo había cambiado. Mi esposo me recibió con una sonrisa cálida, con un abrazo que me envolvió por completo, con la confianza intacta de quien no sospecha nada. Me preguntó cómo había sido el evento, si había aprendido algo nuevo, si había disfrutado la experiencia. Yo respondí con frases cortas, evitando mirarlo demasiado. No podía. ¿Cómo se sostiene la mirada de alguien que te ama cuando acabas de traicionarlo? Pero lo más aterrador no fue la culpa. Fue la falta de ella. Esperaba sentirme destrozada, ahogada en remordimiento. Pero en su lugar, solo había un vacío inquietante y una sola pregunta en mi mente. ¿Cuándo volvería a verlo? Las primeras semanas después del viaje fueron una prueba de resistencia. Me obligaba a actuar con normalidad, a besar a mi esposo como si nada hubiera cambiado, a sentarme a la mesa y escuchar sus historias del día sin que mi mente viajara a otro lugar. Pero en la cocina, la historia era otra. Desde el momento en que entré por la puerta del restaurante, supe que él también lo sentía. Nos movíamos entre los fogones como siempre, pero ahora, cada roce, cada encuentro, cada cruce de miradas era una conversación silenciosa que solo nosotros entendíamos. Habíamos cruzado la línea, y ninguno de los dos parecía dispuesto a retroceder. Lo que comenzó como una noche fuera de la ciudad se convirtió en un hábito. Una rutina oculta entre recetas y horarios extendidos. Nos quedábamos más tiempo después del servicio, encontrando excusas para seguir en la cocina cuando todos los demás se iban. A veces, bastaba con un instante en el almacén, con el roce de sus manos en mi cintura, con el susurro de mi nombre en su voz baja y grave. Sabía que estaba jugando con fuego. Sabía que si seguía por ese camino, no habría manera de salir ilesa. Pero, ¿cómo detenerse cuando cada encuentro se siente como una necesidad? Mi vida comenzó a dividirse en dos. En casa, era la esposa perfecta. Cocinaba con cariño, sonreía en las conversaciones, hacía el amor con mi esposo con la intención desesperada de convencerme de que aún me importaba. Pero en la cocina, era otra. Cada noche que trabajábamos juntos, él encontraba la manera de recordarme que lo nuestro no había sido un error. Con una mirada, con una caricia fugaz, con la forma en que su respiración se volvía más pesada cuando estábamos demasiado cerca. Había momentos en los que me preguntaba si sentía lo mismo que yo, si dentro de él también había ese miedo disfrazado de adrenalina, esa sensación de vértigo cuando estás al borde de un abismo. Porque yo lo sentía. Sentía que estaba perdiendo el control, que mi vida se estaba convirtiendo en una serie de mentiras tejidas con tanto cuidado que no sabía cómo deshacerlas sin derrumbarlo todo. Y entonces, el primer error sucedió. Una noche, mientras estaba en casa, mi esposo tomó mi teléfono para revisar algo en internet. Un gesto inocente, algo que había hecho 1000 veces antes sin que yo sintiera la menor preocupación. Pero esta vez, sentí el estómago hundirse en un abismo. Porque ahí, en la pantalla, había un mensaje de él. No era nada comprometedor, solo unas pocas palabras, una broma que para cualquier otra persona no significaría nada. Pero para mí, lo decía todo. Me acerqué con la mayor calma que pude fingir, tomé el teléfono y borré el mensaje antes de que pudiera leerlo por completo. Sonreí, hice un comentario casual y cambié de tema rápidamente. Pero en mi mente, todo se derrumbaba. Porque por primera vez, me di cuenta de lo cerca que estaba de perderlo todo. ¿Hasta cuándo podría seguir ocultando la verdad sin que el mundo a mi alrededor se viniera abajo? Lo peor no era el miedo de ser descubierta. Lo peor era que, incluso en ese momento, no estaba dispuesta a detenerme. Y entonces, la pregunta que me aterrorizaba apareció en mi mente. ¿Qué pasaría cuando todo esto explotara? El miedo a ser descubierta me acompañaba en cada momento del día. Ya no era solo un pensamiento fugaz,
Era una sombra que se alargaba a cada paso, una presencia constante que me recordaba lo cerca que estaba de perderlo todo. Pero aún así, no me detuve. Si algo aprendí en esos meses es que el deseo tiene una forma cruel de volverse necesidad. Ya no se trataba de emociones desbordadas o de la adrenalina del peligro. Se trataba de la costumbre, de esa urgencia silenciosa que se instaló en mi piel y que hacía que cada día en la cocina sin él se sintiera vacío. Me decía a mí misma que controlaba la situación, que mientras nadie sospechara, todo seguiría igual. Que podía ser la esposa perfecta en casa y, al mismo tiempo, la mujer que él buscaba en las noches. Pero, ¿realmente se puede vivir así para siempre? La respuesta llegó mucho antes de lo que imaginaba. Una noche, después del servicio, nos quedamos solos en la cocina. Ya era rutina, esperar a que todos se fueran, encontrar un momento para perdernos el uno en el otro. Pero esa noche fue distinta. Había algo en su mirada, una tensión diferente en su cuerpo. Sentí que sus manos me sostenían con más fuerza, como si quisiera aferrarse a algo que estaba a punto de desmoronarse. Entonces lo dijo. Me miró, serio, y me dijo que su prometida comenzaba a sospechar. Que había notado que él estaba distante, que sus horarios ya no coincidían con los que solía tener. Que, por primera vez, su mundo perfecto fuera de la cocina estaba tambaleando. Me quedé en silencio. Porque por más que quisiera fingir que todo esto era solo una burbuja, algo dentro de mí sabía que no lo era. Sabía que no éramos invencibles. Sabía que, tarde o temprano, el mundo real tocaría la puerta. Pero lo que no esperaba era lo que dijo después. Me preguntó qué quería hacer. Por primera vez, puso el peso de la decisión en mis manos. No me dio promesas, no me dijo que lo dejaría todo por mí. Solo me miró y me preguntó si valía la pena seguir. Y entonces lo entendí. Para él, yo era un refugio. Un escape de la presión, de la exigencia de su carrera, de la estabilidad monótona de su compromiso. Yo era la chispa, el caos controlado que le hacía sentir vivo. Pero, ¿y para mí? ¿Qué era el para mí? Esa noche, por primera vez, sentí miedo de la respuesta. Cuando volví a casa, mi esposo ya dormía. Me senté en la cama y lo observé por un momento, sintiendo una culpa tan densa que apenas me dejaba respirar. Él no merecía esto. No merecía mis mentiras, mis ausencias disfrazadas de largas jornadas, la distancia que había puesto entre nosotros sin que él siquiera supiera por qué. Pero era demasiado tarde para cambiar las cosas. A la mañana siguiente, tomé una decisión. Llegué al restaurante antes que nadie, como siempre. Me puse el delantal, me até el cabello y me obligué a concentrarme en los platos, en los ingredientes, en la rutina. Pero cuando él llegó, cuando nuestros ojos se cruzaron en medio de la cocina, supe que no era tan fuerte como pensaba. Porque aunque sabía que debía alejarme, aunque entendía que seguir con esto solo nos llevaría al desastre, todavía lo quería. Y lo peor de todo, todavía lo deseaba. Así que la pregunta ya no era si me iba a detener. La pregunta era, ¿qué tendría que pasar para que finalmente lo hiciera? El momento en el que todo se derrumbó llegó sin aviso. No hubo señales, no hubo advertencias. Solo el frío e inevitable choque contra la realidad. Todo empezó con una llamada. Esa mañana, como siempre, me desperté antes que mi esposo, me preparé para otro día de trabajo y traté de actuar como si todo estuviera bien. Pero cuando revisé mi teléfono, vi su nombre en la pantalla. Sentí el estómago encogerse. No solía llamarme a esa hora. Todo entre nosotros ocurría en la cocina, en la seguridad de la clandestinidad. Una llamada, a plena luz del día, solo podía significar una cosa: algo iba mal. Contesté con el corazón acelerado, y su voz, tensa, confirmó lo que temía. Alguien sabía. No dijo quién ni cómo, solo que su prometida había descubierto algo. Un mensaje, una llamada, quizás una conversación escuchada en el momento equivocado. Mi mente se llenó de imágenes de lo que vendría después. La confrontación. El escándalo. La verdad deslizándose fuera de nuestro control hasta volverse imposible de ocultar. Quise pensar que aún teníamos tiempo, que podríamos contenerlo.
pero en el fondo, supe que ya era tarde. Esa noche, en casa, todo se sintió diferente. Mi esposo no dijo nada extraño, no hubo preguntas incómodas ni miradas sospechosas. Pero yo lo sentía. Algo había cambiado. El silencio entre nosotros pesaba más. Cada palabra que decía sonaba falsa en mi propia boca. Y cuando me abrazó antes de dormir, supe que algo dentro de mí se había roto por completo. Ya no había marcha atrás. Al día siguiente, en la cocina, la tensión era insoportable. Los rumores comenzaron a filtrarse entre los compañeros. Miradas discretas, susurros apagados cuando pasábamos cerca. Sabía que hablaban de nosotros, aunque nadie se atreviera a decirlo en voz alta. Y entonces, sucedió. La puerta del restaurante se abrió y su prometida entró. El tiempo pareció detenerse. Caminó con seguridad, con la certeza de alguien que ya lo sabe todo. No gritó, no hizo una escena. Solo se acercó a él, le dijo algo en voz baja, y luego, sin mirar atrás, salió del restaurante. Yo no respiré hasta que la puerta se cerró tras ella. Pero para entonces, todo había cambiado. Él salió tras ella, y yo supe que se había acabado. Ese día, trabajé en piloto automático. Los pedidos entraban y salían, los platos se montaban, las órdenes se daban, pero yo no estaba ahí. Mi mente viajaba entre el miedo y la certeza de que lo que habíamos construido o lo que creíamos haber construido, estaba desmoronándose ante mis ojos. Y entonces, la segunda llamada llegó. Esta vez, fue mi esposo. Su voz era tranquila, demasiado tranquila. Me pidió que fuera a casa temprano, que necesitábamos hablar. Mi cuerpo entero se paralizó. Sabía lo que eso significaba. El viaje de regreso fue eterno. Cada semáforo en rojo era una tortura, cada kilómetro que me acercaba más a casa era un paso hacia el abismo. Cuando llegué, lo encontré sentado en la sala, con una expresión que jamás le había visto. No preguntó. No gritó. Solo me miró y esperó. Y en ese momento, supe que no había manera de negarlo. Las palabras salieron de mi boca como si no fueran mías. Una confesión desordenada, llena de pausas y suspiros rotos. No intenté justificarme, porque no había justificación posible. Solo le dije la verdad. Cuando terminé, el silencio entre nosotros fue insoportable. Y entonces, él se levantó, tomó las llaves y salió de casa sin decir una sola palabra. Lo vi irse y supe que, aunque técnicamente aún estaba casada, mi matrimonio había terminado en ese preciso instante. Los días siguientes fueron un vacío. En la cocina, nadie decía nada, pero todo el mundo lo sabía. Él y yo apenas nos dirigíamos la palabra. Su prometida lo había dejado, su vida personal estaba en ruinas, y yo me había quedado sin nada. Porque lo más irónico de todo es que, al final, tampoco lo tenía él. Su carrera era lo único que le importaba ahora. El escándalo casi le cuesta la reputación, y su única prioridad era recuperar el control del restaurante, limpiar su imagen, seguir adelante sin mirar atrás. Y yo, para él, era un problema del pasado. Me convertí en un fantasma en la cocina. Los días pasaron, y la verdad se volvió insoportable. Sabía que no podía seguir ahí. Así que, una noche, después del servicio, colgué mi delantal, salí por la puerta trasera y no volví nunca más. Mi matrimonio terminó oficialmente poco después. El divorcio fue silencioso, casi frío. No hubo discusiones, solo acuerdos y despedidas. Y él siguió con su éxito. Con su nombre brillando en el mundo de la gastronomía, con nuevos premios, nuevas oportunidades. Como si yo nunca hubiera existido. A veces, me pregunto qué habría pasado si hubiera tomado otra decisión. Si me hubiera alejado cuando aún podía. Si hubiera entendido que para él, yo nunca fui lo primero. Pero ya es tarde para esas preguntas. Porque lo único que queda de nuestra historia, son cenizas. Y así termina mi historia. Ahora quiero saber qué piensas tú. ¿Crees que todo esto fue una consecuencia inevitable de una atracción que no supimos controlar? ¿O piensas que en algún momento debía haber tomado otro camino antes de que todo se derrumbara?
Déjame tu opinión en los comentarios. Quiero saber qué hubieras hecho tú en mi lugar, qué sentiste al escuchar mi historia, si alguna vez has vivido algo parecido o si crees que el deseo, una vez que se enciende, es imposible de apagar. Leo cada comentario y me encanta saber qué piensan. Y si aún no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo ahora. Aquí encontrarás más historias como esta, llenas de emociones, giros inesperados y decisiones que lo cambian todo. Nos vemos en el próximo video.